pero yo quisiera que insistiéramos hasta qué punto, porque las redes sociales, este universo virtual, ha influido en todas las artes, no solo en el teatro, también en las artes visuales, en la literatura, en todas las artes, en la música. ¿Hasta qué punto estamos hablando de un nuevo arte? Es decir, estas incursiones, por decirlo de alguna manera, de los teatristas, de los dramaturgos, de los actores en las redes sociales, ¿hasta qué punto implican un nuevo arte o simplemente una mediación en el arte de siglos, de milenios del teatro? Yo no creo que es un nuevo arte. Yo creo que es una situación o una condición híbrida de emergencia. Si de ahí deriva un nuevo arte, está por verse. Hasta este momento yo no creo que lo sea. Y me gustaría insistir en que el teatro es el arte de encuentro por excelencia, el arte que para existir únicamente necesita, y es algo que repetíamos antes de la pandemia como la ley del teatro o la definición primigenia, esencial del teatro: basta con un actor y un espectador juntos en un lugar para que exista teatro. Ahora hemos visto cómo basta con un actor y un espectador aún a distancia que tengan deseos de encontrarse para que algo que evoca el teatro se manifieste. Y yo insisto en decir que no es teatro, porque la energía, el intercambio, más allá de que haya una participación activa o no del espectador, pero aquí hay varios actores. El actor sabe lo que representa para él tener del lado de allá del proscenio a un grupo de personas expectantes. En una sala se puede percibir perfectamente cuando la gente está atenta, cuando la gente está concentrada en lo que está viendo, cuando la gente está inquieta o le desagrada lo que está viendo porque los ruidos, las toses, los rechinar de las butacas empiezan a molestar. Nada de eso está en esta experiencia. Entonces es como presuponer que tenemos un interlocutor o varios interlocutores, estoy hablando ahora como si fuera un actor, presuponer que hay una serie de personas que lo está oyendo a uno y poner toda la energía en comunicarle a esas personas algo. Pero la reacción va a ser una reacción muy fría, un me gusta, o en el mejor de los casos luego una opinión que la podrá conocer a posteriori, pero yo no creo, Yuri, que tengamos un arte nuevo. No creo que la pandemia haya logrado tanto. Yo, intentando responder tu pregunta, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que el mundo cambió, no solamente la manera de hacer teatro. Las pantallas marcan la vida cotidiana. Casi todo el mundo vive atento al móvil, al tablet, a las plataformas digitales que ahorita citaba Norge. Pongamos, por ejemplo, la manera de consumir. Ya se ha ido imponiendo en el mundo la moda de hacer las compras virtuales por plataformas digitales. Ya no hay que ir al supermercado, a la gran superficie. Puedes comprar por internet y te lo pueden llevar a tu casa. Incluso en Cuba ya eso comenzó a establecerse como una de las pautas. La gente más joven, sobre todo, mira el mundo de una manera diferente. No sabemos todavía, y ojalá que así sea, cuán efectivas van a ser las vacunas, cuál va a ser la próxima pandemia que nos va a obligar a mantener la distancia, a permanecer en casa. El mundo se ha removido, la pandemia lo ha puesto en evidencia. Entonces, a partir de ahí, han ido cambiando hasta la manera de pensar la vida, de pensar el arte. El ejemplo que se está discutiendo por estos días, para acceder a los premios Oscar había que tener una cantidad de proyecciones en los cines presenciales. Ya Hollywood y otros grandes festivales de cine comienzan a admitir las películas que se proyectan en Netflix.
¿sí? No es cine nuevo, es una nueva manera de hacer cine y de recepcionar el cine. Quizás con el teatro vaya a suceder lo mismo en el futuro. Vivian ayer cuando presentaba Conjunto, hacía referencia a un festival que hubo en Panamá, que todas las obras se pusieron en internet. ¿El futuro de los festivales de teatro será ese? No lo sabemos. Yo no me atrevo a dar ni una respuesta ni a favor ni en contra. Yo creo que en lo adelante habrá que ir combinando diferentes maneras de recepcionar, diferentes maneras de producir el teatro y creo que casi todas las artes. Por ejemplo, la sección de crítica en este tiempo de pandemia se ha mantenido muy activa también utilizando las plataformas digitales. La revista Conjunto ayer presentó el 5º número en pandemia, con diferentes textos de Cuba, del resto del mundo. El boletín Entre Telones que dirige Norge dedicó 2 números, a mi juicio extraordinario, uno dedicado a la danza en pandemia y otro al teatro de títeres. Desde el Centro de Documentación comenzamos ya a generar un boletín que lleva el nombre de Prometeo en homenaje a Francisco Morín, que también ha ido incorporando no solamente textos que tienen que ver con el patrimonio teatral y de las artes escénicas en general, sino también con maneras que han asumido bailarines y teatristas en tiempo de pandemia, para establecer ese puente de comunicación para que no se pierda, para que el teatro de cualquier manera siga vivo. Así que de hablar de arte nuevo, es una vida nueva, es una nueva manera de mirar la vida. Pongamos, por ejemplo, hasta ayer mismo Carlos Slim y Amancio Ortega eran los hombres más ricos del mundo. Sin embargo, las personas que llevan las grandes plataformas se enriquecen a diario. Es impresionante los millones que ganan a diario por ese mundo virtual al que la pandemia nos ha obligado. Ojalá que sea nuevo y ojalá que sea efectivo en la manera de comunicarse con nuestros semejantes. Voy a tratar de responder como dramaturgo. Ahora mismo en México, gracias al contacto con un colectivo que se llama Contigo América, se está presentando Ay, mi amor, una obra que creé junto a Carlos Díaz a partir de las memorias de Adolfo Yaurado, y por supuesto se está presentando en funciones streaming con un actor que conoció el texto, le gustó y se ha dedicado con su director a crear una nueva visión de ese texto. Y digo visión subrayado porque por supuesto se presenta a través de las pantallas, no es una función presencial, aunque creo que ahora están a punto de hacer funciones presenciales. Y para mí resultó extremadamente difícil asumir la idea de que una obra que pudimos hacer en Cuba, en la Sala Llauradó, con el contacto durante 100 funciones con el público, imaginarla pasando a este otro formato. Además, en la piel de un actor que no es cubano, que no conoció la historia de Llauradó, que ha tenido que empezar a investigar en lo que él contó a partir de su cuerpo y de su biografía sobre una Cuba que para muchas personas tal vez no sea tan conocida, que no es la Cuba que aparece de inmediato en las primeras noticias que vemos en las redes o que corresponda a la imagen idealizada que muchas personas tienen sobre un país donde la vida es difícil, es dura y al mismo tiempo contiene tantos contraluces. Por lo tanto, al mismo tiempo tengo que pensar en la obra dentro de un nuevo formato, pero es la misma obra que yo escribí. Y me imagino y me pregunto cuáles serán las reacciones que tendrán esos espectadores que ya vieron la obra una primera temporada y ahora a partir de esta semana vuelven a verla en un segundo momento. Es la misma obra y al mismo tiempo es distinta. Pero esa es la naturaleza del teatro. Ninguna función repite a la otra de alguna manera. Todas las noches ocurre ese acto único en el cual salir a escena es un desafío que puede llevarse a cabo de muy distintos modos a partir de lo que ocurra o no, según lo planificado en cada representación y de las reacciones mismas que el espectador tiene. Un espectador que además, para añadir a lo que ya han dicho sobre ese tipo de reacción que el público puede tener ante una función que se transmite en formato online, puede levantarse tranquilamente, ir al baño, ir a tomarse un vaso de agua, mientras el actor en la pantalla sigue haciendo su función y no puede sentir que del otro lado de la pantalla está ocurriendo cualquier tipo de accidente. A ese espectador puede de pronto llamar a una persona por teléfono y decirle que ha ocurrido una desgracia familiar o que de repente han sacado un producto a la venta y hay que salir corriendo a comprarlo. O sea, es difícil imaginar que la dinámica de recepción que habitualmente tenemos ante el teatro se mantenga en ese sentido. Y hay que ser, por lo tanto, creativos en ese orden. En efecto, en el número anterior a que se presentó ayer de la revista Conjunto, la gran pregunta iba en esa dirección entre el convivio propuesto por el maestro Jorge Dubati y el tecnovivio, este teatro que se produce a través de medios digitales.
Y lo interesante del número que tuve que presentar era ver esa tensión, a veces muy rabiosa, a veces más concentrada, a veces más madura o a veces completamente utópica con respecto a cómo sobrevivirá el teatro ante todo esto y cómo algunos teatristas se aferraban a la idea de decir el teatro es lo presencial. Y otros decían el teatro puede ser lo presencial a través de estas otras tecnologías. Y la gran pregunta en efecto será cuando termine o por lo menos mejore las condiciones, cómo volver a escena, cómo ese espectador que de repente se puede haber acomodado durante poco más de un año a recepcionar el teatro de ese modo, puede entender o no que hay que volver a una dinámica en la cual importa mucho el respeto hacia lo que está ocurriendo en escena, hacia la dinámica misma de la puesta en escena y cómo entendemos esa historia sin las interrupciones a las que tal vez nos hemos ido acostumbrando, en el que probablemente, si por ejemplo es una función que se retransmite, podemos poner pausa, irnos a hacer otra cosa y volver una hora o media hora después a tratar de reconectarnos con esa serie como hacemos con un episodio que está en una plataforma digital. Son muchas las características y muchas las angustias, pero no creo que definitivamente eso genere un nuevo arte. Genera, si se quiere, una relación modificada con respecto a cómo recepcionamos el arte, a cómo reaccionamos ante cómo respetamos incluso esa obra artística. Hoy, por ejemplo, en una exposición virtual podemos tener una imagen de alta resolución de una obra de arte y podemos ampliarla en la pantalla, hacer zoom y llegar a ver detalles que tal vez si la tenemos delante o pasamos solamente por la galería no tengamos tiempo para distinguir ese tipo de detalle. Pero al mismo tiempo estamos perdiendo esta otra condición en la cual, en efecto, lo que nos importa no es solo lo que ocurre en escena, sino también cómo está reaccionando el amigo o el desconocido que está sentado junto a nosotros en la luneta de al lado y a través del cual podemos también percibir si lo que tal vez a nosotros nos gusta, a esta persona le disgusta, a esta persona le sorprende. Y eso forma parte del entramado de sensaciones y de vivencia que significa una verdadera función teatral. Yo creo que respetar esa artesanía del teatro, de esa recepción de la artesanía es fundamental y deberíamos protegerla de muchas maneras. Ojalá todo lo que se viera en escena, incluso también a través de los medios digitales, fuera extraordinario. Lamentablemente no todo lo es, pero ojalá pudiéramos, cuando volvamos a escena, regresar como el espectador espontáneo que quiere seguir siendo sorprendido, que quiere seguir siendo estimulado para llevarse a la casa preguntas que están o en la pantalla o en el escenario, pero que nos siguen ayudando a pensarnos mejor como seres que también tienen una problemática por delante.